En la historia de la humanidad, ha habido individuos que han cometido actos atroces y han dejado una huella indeleble en la sociedad por sus crímenes. Entre ellos, se encuentran los asesinos en serie, quienes han causado un gran impacto en la sociedad debido a la naturaleza brutal y sin sentido de sus crímenes. En este video, vamos a hablar de los 10 asesinos en serie más nefastos en la historia de la humanidad y describir brevemente los crímenes que cometieron. Advertimos que el contenido puede resultar perturbador para algunas personas, por lo que se recomienda discreción al ver el video. Número 10. Aileen Wuornos. Una asesina en serie estadounidense que asesinó a 7 hombres entre 1989 y 1990. Wuornos afirmó que mató a sus víctimas en defensa propia después de ser víctima de abuso sexual y violación. Fue condenada a muerte y ejecutada en 2002. Número 9. Pedro Alonso López. Un asesino en serie colombiano conocido como el Monstruo de los Andes, quien admitió haber asesinado a más de 300 niñas en toda América del Sur en la década de 1970. López fue capturado en 1980 y condenado a cadena perpetua en Ecuador, pero fue liberado en 1998 por buena conducta. Número 8. Dennis Rader. Conocido como el asesino BTK, Rader asesinó a 10 personas en Kansas entre 1974 y 1991. Rader enviaba cartas a medios de comunicación y la policía, detallando sus crímenes y burlándose de las autoridades. Fue capturado en 2005 después de enviar una carta que permitió a la policía rastrear su ubicación. Fue condenado a cadena perpetua en 2005. Número 7. Ed Gein. Un asesino en serie estadounidense que mató a 2 mujeres en la década de 1950. Gein también era conocido por desenterrar cadáveres de mujeres recién fallecidas y hacer objetos como lámparas y sillas con sus huesos y piel. Fue declarado legalmente insano y pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. Número 6. Gary Ridgway. Conocido como el Green River Killer, Ridgway asesinó a más de 70 mujeres en el estado de Washington entre 1982 y 1998. Ridgway estrangulaba a sus víctimas y luego arrojaba sus cuerpos a los ríos de la zona. Fue condenado a cadena perpetua en 2003. Número 5. Harold Shipman. Un médico británico que asesinó a más de 200 de sus pacientes entre 1975 y 1998. Shipman inyectaba dosis letales de morfina a sus víctimas y luego falsificaba los registros médicos para encubrir sus crímenes. Fue condenado a cadena perpetua en 2000 y se suicidó en prisión en 2004. Número 4. Andrei Chikatilo. Un asesino en serie ruso que asesinó a más de 50 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños, entre 1978 y 1990. Chikatilo mutilaba los cuerpos de sus víctimas y a menudo comía partes de ellos. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1994. Número 3. John Wayne Gacy. También conocido como el payaso asesino, Gacy asesinó a 33 jóvenes y adolescentes entre 1972 y 1978. Gacy se hacía pasar por un payaso para atraer a sus víctimas y luego las estrangulaba. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1994. Número 2. Jeffrey Dahmer. Conocido como el caníbal de Milwaukee, Dahmer asesinó a 17 hombres y niños entre 1978 y 1991. Además de matar a sus víctimas, Dahmer también las desmembraba y conservaba algunas partes de sus cuerpos como souvenirs. Fue condenado a cadena perpetua en 1992 y fue asesinado por otro preso en 1994. Número 1. Ted Bundy. Un asesino en serie estadounidense que asesinó a más de 30 mujeres en la década de 1970. Bundy se ganaba la confianza de sus víctimas antes de secuestrarlas, violarlas y asesinarlas. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1989. Y con esto,
llegamos al final de nuestro video sobre los 10 asesinos en serie más nefastos en la historia de la humanidad. Esperamos que este video haya sido informativo y haya aumentado la conciencia sobre los crímenes terribles que estos individuos han cometido. Es importante recordar que estos asesinos en serie han causado un gran dolor y sufrimiento a las víctimas y sus familias. A medida que continuamos avanzando en el futuro, debemos trabajar juntos para hacer un mundo más seguro y justo para todos. Gracias por ver.